Estoy, como de costumbre, con uno de los hombres más connotados de nuestra patria, con el empresario, historiador, abogado, uno de los hombres más brillantes con que cuenta esta república. Su capacidad, su brillo intelectual, lo vamos a apreciar hoy aquí, con en todas sus dimensiones. Rafael Núñez, bienvenido de nuevo aquí a la silla eléctrica. De nuevo, mi querido William, pero realmente todas esas palabras me conturban porque realmente son muy generosas, como siempre. De parte ¿Me con o me más? ambas. Ay, Me conmueven. te conmueven. Claro. Sí, señor. Como siempre, es especialmente grato estar acá en este auditorio donde se han dado Los grandes temas nacionales, internacionales. históricos nacionales, de la política nacional e internacional, de manera que Internacional como que no lo podemos desconocer esta semana. El gran debate entre Kamala Harris y Donald Trump. sí, fue un debate bien importante, bien interesante. No se tocaron temas realmente con mucha profundidad, pero No se habló de Latinoamérica. para nada. ¿Por qué? A pesar de que Trump insiste en que Venezuela es una posesión americana en Sudamérica, ¿cómo le parece? Cosa que nos hizo saber en algún momento su asesor de seguridad nacional y que marca un poquito la pauta de lo que es el nivel de conocimiento y de estadista de Donald Trump. Pero en fin, lo cierto es que ese debate yo creo que dilucidó de alguna manera el futuro político de los dos candidatos y por otra parte pues confirmó que lamentablemente los Estados Unidos como el último imperio de Occidente está en decadencia, porque la verdad es que a ella la tildan de ser una camarada en sus años de juventud y él pues no es mucho lo que hay que decir. ¿En su condición de qué era camarada o es camarada? No lo sé, eso es algo que se dice, pero no está comprobado. Parece que su padre era un hombre que tenía algún tipo de vínculos con los partidos comunistas de Europa en algún momento y de Rusia. Yo no sé si eso es fake o es cierto, pero pudiera ser cierto. Tampoco la descalifica porque pues si en su juventud fue de alguna manera una persona cercana a las ideas de izquierda, pues por eso hemos pasado todos. Unos se quedan ahí, otros se pasan a la derecha, otros a la extrema izquierda, pero en fin, son las transiciones ideológicas que van discurriendo con la edad cronológica de las personas, ¿no? Usted pasó de la Universidad Javeriana a la del Rosario. Yo estuve, sí, un tiempo cortico en la Universidad Javeriana, pero mi deseo era irme a la Universidad del Rosario y estuve en la Universidad del Rosario cursando mi carrera de Derecho. ¿Por qué se fue de la Javeriana? No me sentía muy cómodo con los jesuitas. Quería una educación un poco más secular y la logré encontrar en la Universidad del Rosario, donde su rector era el doctor Antonio Rocha. Y una gran cantidad de... Y ahí se encontró con sus principios, con sus... Sí, ideales. me encontré un poco más con mis ideales liberales. Pero usted es de familia goda. Sabe que sí. Su papá le brindó una manzana entera al doctor Álvaro Gómez bajando aquí por la 39. Sí, fueron amigos y fueron compañeros de colegio, pero lo cierto es que yo sí he tenido en general una familia bastante conservadora por cuenta de mis ancestros y mis apellidos, pero tal vez resulté un poco rebelde y siempre he sido un hombre con ideas liberales, yo diría de centro,
en algunas ocasiones de centro izquierda, pero siempre ajeno a los extremos de la izquierda y de la derecha, de manera que ahí me he sentido siempre bien ubicado. Siempre bien ubicado por ese lado. Y si uno mira el decurso de la historia, encuentra que los hombres importantes estuvieron de alguna manera ubicados en ese espectro político. ¿Qué lo marcó? Porque hay unos hechos que lo marcan a usted. Un episodio inolvidable en su vida fue ver a John F. Kennedy en Berlín, ¿fue? Es verdad, me marcó la figura, la presencia y las palabras de Kennedy, sí, absolutamente grandiosa, apoteósica, y ciertamente me marcó cuando Kennedy en junio de 1963 se presentó en el Ayuntamiento de Berlín y pronunció ese extraordinario discurso contra el comunismo, porque lo hizo enfrente o detrás del muro de Berlín que habían levantado los soviéticos para evitar que los alemanes del este se desplazaran hacia el oeste. Y de verdad me marcó fuertemente porque fue un discurso en el que desdijo totalmente lo que era el comunismo y pronunció esas palabras famosas, las famosas palabras en alemán que dijo: cualquier persona que venga a Berlín tiene que sentirse libre y sentirse berlinés, y por eso él dijo en alemán: Ich bin ein Berliner. Y la gente se enloqueció, eso había como 1 millón de personas. Ich bin, yo soy, ich bin en alemán, ich bin ein Berliner. Quiere decir, yo soy un berlinés, para sentirse identificado con ellos. ¿Cuánto usted pronuncia ciertas? Porque yo estudié en el Andino mi primaria, y por eso tengo acceso un poco al alemán, cuando no lo practico con mucha frecuencia. Después me fui a estudiar mi bachillerato a California, parte de él, y después estudié mi carrera universitaria en la Universidad del Rosario, Derecho. Usted es un deportista consumado. Sí, yo sí me considero un hombre hecho del deporte. He practicado todos los deportes que existen y la mayoría de ellos, modestia aparte, de manera eficiente y por no decir con mucha solvencia. En algunos deportes los he practicado todos: el tenis, he jugado polo, he jugado golf, he jugado basquetbol. El golf lo caracteriza y mucho, ¿no? Hoy en día, pero en mi juventud yo fui mucho más futbolista, basquetbolista, y cuando estuve en California aprendí a jugar béisbol, basquetbol, tenis, softball, una cantidad de cosas del deporte, y soy un convencido que el deporte es la vida fundamental, esencial en la vida de los seres humanos y muy principalmente en su juventud, porque es lo único que lo aleja a uno de las malas amistades, de la droga y de todas esas vainas. ¿Cuántos años tiene su señoría? Y perdóneme la pregunta. Estoy pasando el séptimo decenio de mi vida, pero la vida cronológica no tiene nada. No, pero usted aparenta menos. Es probable, pero me siento bien, afortunadamente. El deporte me ha dado todo: salud, bienestar y en general muy buena salud. Entonces, por eso es que propugno mucho, porque la gente... levanta? 4:30 de la mañana. Ah, que es un berraco. Me pongo a leer los periódicos del mundo, mando mis chats a mis amigos, controvierto con algunos de ellos, leo los periódicos, veo los noticieros. Es que me mantiene procuro estar bien informado. Muy bien informado a mí, por ejemplo. Pues yo también me mantengo bien informado con todos los protagonistas aquí de la barbería que usted trae permanentemente, William. De manera que eso es recíproco, sin ninguna duda. La vida nos ha acercado todos los días más, porque sabemos los dos que la situación está todos los días más difícil. No solamente en Colombia, sino a nivel mundial, le cuento. Porque estamos viviendo una situación que yo diría que desde la Guerra Fría no se había vivido con tanta intensidad ni con tanto drama, con las guerras de Ucrania y de Rusia, con el conflicto en Medio Oriente,
con los conflictos internos que suceden en los países, lo que viven en los Estados Unidos no es fácil, lo que vivimos en Colombia no es fácil, lo que se vive en países de Sudamérica no es fácil, en Argentina había una situación muy complicada. Entonces, yo creo que desde la Guerra Fría no vivíamos una situación tan conflictiva a nivel mundial. Y por otro lado, lo que se puede venir, según lo que en algún momento dijo el líder chino Xi Jinping, ellos tienen presupuestado que en el 2027 van a hacerse a Taiwán, que a raíz de la revolución del 49 de Mao Zedong, pues ellos se abrieron, se independizaron de la China popular y fundaron la China nacionalista de Chiang Kai-shek. Sin embargo, ellos consideran que eso hace parte del territorio continental y eso va a generar una situación de conflicto bien complicada porque ellos están de alguna manera protegidos por los Estados Unidos, pero Dios no quiera que se venga una situación en la que esa situación, imagínese usted, si todavía están viva la guerra de Ucrania y de Rusia, el conflicto de Gaza y se viniera la cuestión de lo de Taiwán, pues ya se sabe las experiencias que le traen a quienes quieren conquistar y abren sus frentes de manera amplia, y hay que preguntar y recordar lo que le pasó a Napoleón y a Hitler cuando trataron de irse a conquistar a Rusia, ¿no? Que los arregló el invierno. Los dejó arreglados el invierno, así es. Por eso es que dicen tanto que el que no conoce la historia está condenado a repetirla, ¿no? Tal cual. Y fueron víctimas Napoleón. Hitler no aprendió de Napoleón y le tocó vivir la misma. Increíble. De manera que ese aforismo es válido, hoy y siempre. Así es, mi estimado William. Estamos viviendo una época de total y absoluta crisis. Crisis a nivel interno, externo. Sí, mire, por ejemplo, en los Estados Unidos, que me estaba usted preguntando por el debate, ciertamente los Estados Unidos están viviendo una situación bien complicada. ¿Por qué? Por muchas razones, por razones raciales, de las migraciones, de las posiciones ideológicas, por ejemplo, con respecto a lo del aborto. Las migraciones son un punto de quiebre no solamente en Estados Unidos, sino en Europa, que es lo que yo de alguna manera he llamado la venganza de la historia, porque mire usted cómo los países que fueron de alguna manera colonizados por los países europeos en el curso del siglo pasado y que de alguna manera fueron víctimas de lo que representa una colonización y un proceso de esos, como fue el caso de la India con la Gran Bretaña, en fin, de los países del sudeste asiático, con Francia, en fin. Mire lo que acaba resultando. Todos esos habitantes de esos países colonizados no encuentran paz y tranquilidad en sus países porque son regímenes que no tienen capacidad para darles a sus nacionales el mínimo de las necesidades y deciden emigrar a los países que en algún momento fueron sus colonizadores. Sí, eso de las migraciones es muy delicado. Mire, yo he hablado con algunos embajadores europeos y realmente ellos están aterrados de que con esas migraciones que vienen del África, que vienen de Asia, de todas partes, de Sudamérica, pues en algún momento las tasas de natalidad tan baja que tienen esos países con sus nacionales, con los altísimos índices de natalidad que traen esos migrantes, en 15 o 20 años ellos van a ser los dueños del país a nivel de los cuerpos colegiados, de los gobiernos, y están aterrados con eso. ¿Cómo ve la China? Pues pasa lo mismo que le estoy contando, lo de la China, con el peligro de que de acuerdo con lo que dijo Xi Jinping, que es el líder de la China popular, que acaben pues tomando en serio el tema de que Taiwán acabe de alguna manera siendo tomada por los chinos populares, y eso sin ninguna duda desembocaría en una tercera guerra mundial, lamentablemente. Vayamos.
Dios quiera que no, pero es una posibilidad. Esta situación del mundo es una tea encendida que en cualquier momento puede reventar. Si le sumo el problema en Medio Oriente, por ejemplo, con el conflicto de Israel con Irán, que ya tiene bomba atómica, ya tienen capacidad nuclear. En Irán. Irán tiene capacidad nuclear hace aproximadamente un par de meses, una cosa así, y lo hicieron público. Curiosamente, Trump, cuando era presidente, se salió del tratado que buscaba fiscalizar ese proceso de nuclearización de Irán. Hablemos de un ser inolvidable que transformó la política mundial, John Fitzgerald Kennedy. Sí, sin duda Kennedy marcó una pauta importantísima en la política de los Estados Unidos de la segunda mitad del siglo pasado. Era un hombre joven, un hombre muy inteligente, hijo de una familia irlandesa católica, que en esa época pues representaba casi una amenaza para los anglos americanos. Su familia era bostoniana, su abuelo materno era alguien que había sido alcalde de Boston, que se llamaba Honey Fitzgerald, de ahí su Fitzgerald, y su padre, igualmente un hombre político, empresario, que había sido embajador de Franklin Delano Roosevelt en Inglaterra, en la Gran Bretaña, previo al desembocamiento de la Segunda Guerra Mundial. Y ¿por qué mataron a Kennedy siendo un hombre tan berraco? Ahí hay muchas teorías. La menos válida es la que dicen que lo mató Lee Harvey Oswald. Allí hay toda clase de teorías que van desde que el mismo Johnson, que era su vicepresidente, tenía unos contactos importantes con los republicanos y conservadores de Texas, que Kennedy había decidido sacar todos los asesores militares de Vietnam y se comprometió con ellos a mantener la guerra de Vietnam y en consecuencia el resurgimiento de la maquinaria bélica americana, de manera que el día del entierro de Kennedy, que había ordenado sacar a los asesores militares de Vietnam, pues a través de esa resolución decidió revocarla a Johnson, darle el gusto a sus amigos texanos, y ahí nació pues 20 o 30 mil helicópteros y 20 o 30 mil tanques de guerra y fusiles, todo lo que quiera, se enriquecieron y lamentablemente para Johnson la guerra se le volvió mucho más complicada de lo que pensaba y se alargó hasta el punto de que el mismo Nixon, que fue su sucesor, tuvo que padecerle también mucho tiempo y casi le cuesta la presidencia también. Nixon y Kissinger, ¿qué hicieron por la humanidad? Hombre, Nixon era un republicano hecho a brazo partido, un hombre interesante, de clase media baja, que había nacido en Yorba Linda, en California, en 1913. Y Kissinger, pues fue su gran asesor, que era un hombre... Un hombre superior. Un hombre interesante, pero le cuento que al final de su vida tuvo compliques porque querían llevarlo a la Corte Penal Internacional porque él de alguna manera estuvo involucrado. A la CPI. Estuvo involucrado en muchos de los procesos y conflictos que vivió el mundo en esa época. Y sin ir más lejos, en el caso del proceso de Chile, él estuvo profundamente involucrado en eso, en donde estaba involucrado. No, con lo de Allende, con el derrocamiento de Allende, claro. Y con la ITT, que era una organización telefónica en esa época, un emporio muy importante, a través de la cual lograron llevar una gran cantidad de recursos para lograr que la derecha volviera al poder y sacar de la presidencia a Salvador Allende, que estaba ahí con su Unidad Popular desde 1971. Allende lo tumbaron los camioneros. Los transportadores, cosa que casi vemos aquí en Colombia. ¿Hace qué? Hace 15 días. Tuvieron un efecto muy protagónico en Chile,
porque los transportadores le hicieron un paro a Allende que lo llevaron a una situación muy complicada desde el punto de vista de su estabilidad política, y eso lo aprovecharon los militares en su momento para derrocarlo, y él en últimas pues se suicidó, ¿se acuerda? Con un fusil que le había llevado Fidel Castro, recomendándole que si él no armaba a su pueblo como lo ha hecho Chávez y Maduro, en donde vemos una situación oprobiosa contra el pueblo venezolano, le recomendó en una visita a Allende: arma a tu pueblo porque si no te van a derrocar. Él era un buen demócrata, no lo hizo y lo derrocaron. Allende dejó historia, ¿no? Allende estuvo en Colombia aquí en 1972. Sí. Hizo una visita corta, eso fue en gobierno de Misael Pastrana, Así fue. y yo recuerdo haberlo visto pasar por la carrera séptima. Un hombre que había sido socialista durante buena parte de su vida, se había candidatizado un par de veces, y finalmente con su Unidad Popular logró derrotar a quien en ese momento representaba la democracia cristiana, que era Eduardo Frei Montalva. Y Eduardo Frei hizo historia. Sin ninguna duda, un hombre Él con muy su hijo. importante. Él y su hijo después, en la presidencia de Chile, él fue un gran promotor de la democracia cristiana en América. Un hombre sabio, interesante, buen político. Pero Allende lo derrotó. Allende lo derrotó porque logró hacer unas coaliciones ahí con todos los grupos de izquierda. Parecido a lo que hizo aquí Petro con el pacto histórico. Sí, de alguna manera parecido a lo que hizo Petro con el pacto histórico, con circunstancias parecidas. ¿En qué sentido? De que esos movimientos de izquierda suben por los fracasos y por la incapacidad de los políticos tradicionales, que es lo que estamos viendo ahora con el caso de Vicky Dávila. ¿Por qué Vicky Dávila está posicionada como eventual candidata presidencial de primera? Porque la gente no quiere saber de los políticos. Mamaos. No quieren saber de los políticos, y si les ofrecen otro cómico parecido a Zelensky o a otro tipo como Milei, les parece maravilloso, con tal de que no sea político. Esa es la manera como el hombre que está en se regurgitan los pueblos cansados de que no llegan las reformas que se les ofrecen. Ahorita, por ejemplo, a Petro está en la misma situación. Ofreció un cambio maravilloso, el cambio total. Y se pasó a la corrupción. Y lo que se cambió fue el nivel de la corrupción, porque antes era con los amigos del presidente, ahora es con los familiares. Entonces calcule el gran cambio. Qué tristeza. ¿A dónde llegó? Pues, y de ahí la desilusión de los colombianos, porque entonces ve uno en los estadios como cada vez que juega la selección Colombia la gente grita fuera Petro, fuera Petro. Y todo el mundo unido. Sin ninguna duda, de manera que el presidente Petro está pasando un pésimo momento. Hoy es viernes 13. Ayer hizo una alocución presidencial demencial. No la quise oír porque estaba en otras actividades con unos extranjeros. Pues hombre, qué vergüenza. No, lo de Petro realmente ya está cercana a algún nivel de locura, de verdad, porque él pensó que iba a ser el gran Mesías y el Salvador de Colombia, y cuando esos tipos con esas mentalidades se encuentran con que la realidad es tan distinta de lo que creían, pues son capaces de hacer cualquier locura, ¿no? Ahí está el tema de la constituyente. Yo sigo pensando que él va a acabar convocándola, no sé por qué lado, no lo va a hacer de acuerdo con la Constitución, con lo que establece la Carta Magna, pero él va a procurar hacer una constituyente convocada por por los cabildos, las primeras líneas, no sé qué cosas va a hacer. Y él se declaró. Pero la gran talanquera que tiene es la Corte Constitucional, ¿no? Y él se declaró jefe de la primera línea en Puerto Rellena, en Cali. Así es, en Puerto Rellena, en Cali, así es. Esto es de dolor. Es triste, y la verdad, le voy a decir una cosa, William. Este país, Colombia, que es un país en general pobre, pero con una riqueza inmensa desde el punto de vista de su elemento humano, lleva 50 años
luchando por pasar del tercer mundo al segundo y vamos para el cuarto como Haití. Es la realidad. Perdimos entre 25 y 30 años de desarrollo económico y social. Eso es indiscutible. Con cualquier empresario de cualquier tamaño, llámelo de tienda de pueblo o un mega industrial de Antioquia, piensan lo mismo. Es lamentable. Y lo más triste es para el país y para todo su conjunto humano encontrarse con esa tristeza de que con tanto esfuerzo hemos perdido tanto desarrollo económico y social en estos 2 años que llevamos de gobierno. Creo que esto es la primera parte, o la tercera. O la cuarta. Ya no Es que usted es un hombre que maneja los temas con grandeza, con conocimiento, y sabe para dónde va, porque usted conoce la historia actual como nadie. Siempre he procurado conocer la historia y estar informado porque, por lo que le dije del aforismo, el que no la conoce está condenado a repetirla. ¿Cierto? Y soy amante de ella, me gusta, la reviso todos los días, temas de actualidad, temas de antaño, y eso me mantiene actualizado y vivo porque... Su audacia, su inteligencia, su profundidad, Muy amable, William, de verdad. los espacios. Qué bueno tenerlo aquí. Para mí es muy satisfactorio y siempre que quiera que lo acompañe, aquí estaré, mi querido William, con el mayor de los gustos. Bienvenido, maestro mío. No, lo quiero mucho. Más faltaba, compañeros de vida, digamos. Maestro dijo el burro.